Bienvenidas y bienvenidos a vuestro canal Hans Eco Garden. Mi nombre es Hans y en este vídeo os voy a mostrar lo sencillo que es reproducir una margarita como esta por esqueje. ¡Vamos allá! Para hacer el esqueje vamos a necesitar estos materiales. Primero de todo, una planta donante, una margaritera, luego un poquito de tierra, luego os explicaré cómo la realizamos, un tiesto o estos saquitos que ahora os explicaré bien cómo lo uso, unas tijeras de podar bien desinfectadas y depende de la época del año usaremos un enraizante o no. Para la tierra que vamos a utilizar yo uso un poco de sustrato, un poco de humo de lombriz y un poquito de perlita. Lo mezclamos bien y tenemos una tierra para el crecimiento de la planta durante las primeras semanas. Para realizar el esqueje podemos hacerlo de dos maneras: cortando si es un tronco muy largo o arrancándolo con los dedos directamente donde se junta con la rama principal que sube. Entonces esta parte de aquí donde se junta con la rama principal, cuando aquí, esta de aquí, este trocito de aquí tiene muchas células reproductivas y generaría muchas raíces. Y si no, si es un tronco largo, miramos de que tenga parte vieja y parte nueva. Entonces las raíces normalmente crecerán en la junta. ¿Sí? Vamos a hacer 4 esquejes. Este lo arrancaremos así, ¿veis? Este de aquí también. ¿Veis qué fácil? Y ahora un par que vamos a cortar. A ver, ¿cuál podemos elegir? Mira, esta misma. Y otra más. Esta misma. Y aquí podéis ver los 4 trozos que tenemos. Una vez las tenemos cortadas, las ponemos en agua mientras preparamos la tierra. Ahora procedemos a quitar las hojas inferiores. Y dejaremos solamente la parte de arriba, de las hojas de arriba. Vamos a quitar este trocito de flor muerta. Y ya la podemos volver a dejar en agua. Y vamos con la siguiente. Vamos a hacer lo mismo con cada una de ellas. Quitamos restos de flores muertas que solo nos van a quitar fuerza a nuestro esqueje. Y ven, al agua. Y lo mismo con esta. Esta queda un poquito cortita, pero no hay problema. Seguro que enraza igual. Nos queda la última ya. Y lo mismo. Quitamos las hojas inferiores y dejamos las superiores. Ya lo tenemos. Una vez hecho esto, vamos a preparar la maceta con la tierra. Llegamos prácticamente hasta arriba.
Y ahora vamos a hacer un par de agujeritos donde introducir un par de nuestros esquejes. Cogemos un par de nuestros esquejes. Voy a poner uno de los que hemos arrancado directamente de la propia rama y otra de las que hemos cortado, por si hubiera alguna diferencia de crecimiento entre una y otra. Apretamos bien la tierra, que la rama quede bien apretadita. Nuestro esqueje que no queden huecos entre la tierra y nuestro esqueje. Apretamos bien. ¿Veis? Quedan fuera todas las hojas y dentro habremos enterrado 3-4 nudos, suficiente para que puedan enraizar bien. Ahora vamos a seguir otro método. Este método me gusta más, porque es más controlable para mí. Son unos saquitos transpirables, en los cuales son pequeños, son para hacer esquejes de uno en uno. Es muy fácil, solo hay que rellenarlos con tierra. Rellenamos bien. Ahora lo tenemos lleno, hacemos el agujerito e introducimos el esqueje. Ahí. Apretamos bien la tierra. Muy sencillo. Apretamos bien. Ahora vamos a preparar otro. Y así tendremos los 4 esquejes listos. Como os he comentado antes, aunque muy brevemente, vamos a probar de hacer un esqueje con un poquito de líquido enraizante. Lo dejamos aquí un poquito, en poco tiempo, solamente el tiempo suficiente para preparar el saquito lleno de tierra. Llenamos. Enraizante en esta época no es muy necesario porque estamos en abril y ahora las plantas tienen suficiente fuerza como para enraizar bien, al menos la margarita. A veces lo suelo utilizar, pero en otras épocas. Ahora por sí solas ya enraizan bien. Es por si, bueno, para que veáis la diferencia si es que hubiera alguna. ¿Veis? Está empapada un poquito. Y lo mismo. Presionamos bien la tierra. Lo de siempre, que no quede aire entre el tallo y la tierra. ¿Veis? A este le voy a poner una marca para que sepamos a cuál le hemos echado el enraizante. Si de aquí 3-4 semanas
colgaré un vídeo y veremos la diferencia, si es que hay alguna. Hemos hecho 2 esquejes con los saquitos y 2 directamente en maceta. Ya vamos a proceder al riego. Bien, llegado ese momento, vamos a regar. Empapamos bien. Los saquitos me gustan porque ves, muy fácil controlar el riego si está muy mojado. Al principio no os preocupéis por el agua, los sacos evaporan muy bien. Y así, esta humedad la hemos de mantener durante al menos las 2 primeras semanas. Cada día un poquito de agua. Yo suelo usar agua de lluvia, que la almaceno, y digo, sobre todo para semilleros y esquejes, uso agua de lluvia que no contiene ni cloro ni cal. En el caso que uséis agua del grifo, os recomiendo llenar un bote y dejarlo airear durante 12-24 horas. Así al menos evitamos el cloro. La cal la seguirá teniendo, pero el cloro del agua, como es un gas, se evapora y no afectará a nuestras plantas. Irá mucho mejor. Muy bien, ya os voy a enseñar cómo quedará vuestro esqueje al cabo de unas pocas semanas. ¿Veis? Este está hecho a 5 semanas más o menos. Y mirad, ya aparecen por aquí las primeras raíces. Entonces este ya es el momento de trasplantarlo a tierra o maceta. Mira. Este lo corté a la vez que estos de aquí. Pasa que estos evolucionaron más rápido y ya están en maceta. Pero como podéis ver, mira que bien han cogido. Son esquejes que cogí de casa de mi tía. Fui a verla y tenía muchos y me cogí unos prestados. Y bueno, he aprovechado para hacer una maceta. Mira, y en cuestión de un mes y poco, 4 o 5 semanas, ya está evolucionando. Mirad esta vez va un poco más lenta, está saliendo la primera flor. En cambio estas, ¿ves?, han evolucionado más rápido. Pues hice 8 o 9 esquejes y todos han salido. Aquí hay 5, tengo otros 3 en otra maceta. Y bueno, y este que me ha quedado un poco rezagado, aquí lo tengo para plantar, para que veáis cómo os quedará y lo fácil que es. Y casi siempre cogen, o sea, es muy difícil que la margarita en esta época no os vaya a coger. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero seguir viéndose en otros vídeos. No olvidéis suscribiros, activar la campanita porque este mes vienen muchos vídeos. Y si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta. ¡Hasta pronto!